Buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Pedrosa, jefe de Mercadeo Digital en Túnel, y de parte de todo nuestro equipo les damos la bienvenida al primer taller de creación de bots en Túnel. Junto a mí está Jonathan Valencia, el CTO, Gilbert Misraji, el jefe de crecimiento, y Carlos Sierra, el CEO de Túnel. Y antes de comenzar, les recuerdo que pueden enviar sus preguntas usando el chat en la parte derecha de la pantalla. Vamos a resolver sus preguntas en los últimos 15 minutos y durante la primera mitad de la presentación. No siendo más, le doy la bienvenida a Carlos Sierra, el CEO de Túnel. Muy bien. Bueno, gracias Natalia de nuevo por la introducción y de nuevo bienvenido a todos los que están en este momento sintonizando este webinar. Yo creo que primero que quiero hacer aquí hoy es darle las gracias a todos los miembros del equipo Túnel que han estado trabajando duro y trasnochando durante los últimos meses preparando este momento. Específicamente estamos hablando de todo un equipo que ha estado muy pendiente de la evolución de nuestra plataforma a lo largo de los últimos años y que hoy celebra la posibilidad que hoy tienen nuestros clientes para construir aplicaciones utilizando la solución que hemos venido implementando a lo largo de los últimos años. En Túnel, como muchos de ustedes saben, tenemos la misión de empoderar a la nueva generación de trabajadores conectados. Esto lo hacemos todos los días apoyando a cada vez empresas que quieren conectarse con sus aliados. Ustedes saben que con Túnel conectamos a empresas de consumo masivo con tenderos, conectamos a compañías de asistencia en seguros con sus conductores elegidos y sus carro talleres, por ejemplo. Conectamos a empresas de mensajería con sus mensajeros, con sus entregadores de domicilios, a vigilantes en empresas de seguridad privada, a visitadores médicos y a una cantidad de trabajadores conectados que están utilizando nuestra solución para poder ser mucho más productivos en el día a día. Este proyecto y esta presentación que ustedes van a ver hoy hace parte de nuestra iniciativa que está permitiéndole a cada vez más empresas construir sus propias automatizaciones. Nosotros creemos que este es el siguiente paso natural para la plataforma de Túnel, de tal forma que las compañías puedan empezar a construir con la velocidad que cada uno de sus negocios requiere automatizar. Y lo que estamos viendo aquí, lo que ustedes van a ver hoy es básicamente una colección de conocimiento que hemos venido acumulando nosotros internamente a lo largo de los últimos meses y que queremos por primera vez exponer a la comunidad de clientes y de aliados que nos acompañan hoy. Entonces, yo creo que para empezar, les voy a hacer una especie de introducción muy general a lo que hacemos en Túnel. Algunos de ustedes están familiarizados con Túnel, la herramienta en el día a día. Y básicamente lo que queremos hacer en esta primeros 2-3 minutos del webinar es contarles qué es lo que vamos a ver. Voy a aprovechar para compartir mi pantalla y esto me va a permitir de alguna forma mostrarles con más detalle exactamente lo que vamos a ver. Entonces, del lado izquierdo de la pantalla, ustedes están viendo mi celular Android. Es un celular que tiene hoy instalado Túnel Messenger, que es nuestra aplicación de usuario final. Muchos de ustedes están muy familiarizados con Túnel Messenger. Y básicamente aquí lo que yo puedo hacer cuando abro mi Túnel Messenger, en este caso, es tener acceso a las diferentes compañías o servicios que están disponibles para mi número. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que son toda la audiencia del equipo Fruana. Fruana es para nosotros un cliente muy especial y son nuestros invitados de honor hoy en este webinar. Y lo que queremos hacer es desglosar muy detalladamente una de las funcionalidades o uno de los bots que hemos venido o que construimos hace algunas semanas para el equipo Fruana. Y estamos empezando como les decía al comienzo, a compartir la forma en la que nosotros venimos haciendo esto a lo largo de los últimos meses. Lo que están viendo en la pantalla de nuevo es la instancia de un conductor. Este es realmente el caso de uso que vamos a ver hoy, que vamos a profundizar. Esta es la instancia de un conductor que tiene acceso a unos servicios disponibles dentro del chat de Fruana. Estos servicios están disponibles a través de botones o accesos a superbots, como los llamamos en Túnel.
Y por detrás lo que vamos a ver es como una implementación de un bot que se hizo en relativamente corto tiempo, que fueron más o menos unos 2 días, se puede desglosar y ustedes pueden entender realmente qué es lo que pasa detrás. Este bot es el bot de registro de dirección correcta. Es un bot que permite que los conductores de Fruana puedan, al momento de detectar que una dirección es incorrecta, puedan corregirla y alimentar el sistema de información de Fruana que mantiene el récord de direcciones. Entonces, voy a mostrarlo en vivo y en directo. Y esta es una versión beta de ese bot. No estamos haciendo cosas en producción. Voy a consumirlo en este momento. Entonces, estoy accediendo en la parte izquierda de la pantalla al bot. Este bot básicamente lo que hace es acceder en tiempo real a una interacción que yo tengo con la torre de control de Fruana. Voy aquí a digitar rápidamente un número de orden de pruebas. Cuando yo digito un número de orden, inmediatamente el bot me pide compartir mi ubicación. Voy a compartir en este momento mi ubicación en este instante. Una vez comparto mi ubicación, tengo que corregir la dirección o escribir la dirección corregida. Voy a escribir aquí algo muy rápido. 285 3rd Street. Y finalmente me pide agregar algunos datos relacionados con esa dirección. En algunos casos, por ejemplo, es útil para el equipo de conductores poder asociar señales o instrucciones específicas relacionadas con la dirección. Entonces, vamos a poner aquí preguntar por Pepito. Pepito. Listo. Entonces, cuando hago esto, lo que queremos que vean es, bueno, finalmente hay un menú en donde yo confirmo la información que acabo de recolectar y puedo presionar sí o no, cancelar, voy a decir que sí. Y lo que ocurre detrás de bambalinas es que este bot va y escribe un registro en un Google Sheet que tenemos compartido, que básicamente define cada una de estas variables que están dentro de la recolección. Entonces, esto que ustedes acaban de ver acá es lo que vamos a ver hoy en la sesión. La idea es que nos pongamos en modo clase y entender cómo es que funciona la lógica de construcción de bots de túnel. Y con esto voy a darle el paso a Gilbert, que es también nuestro invitado aquí estrella, que junto con Jonathan van a estar apoyándonos en todo el desarrollo de la exposición del webinar. Entonces, Gilbert, le doy el paso para que nos cuente qué hay detrás de todo lo que acabamos de ver, que como vieron es algo supremamente sencillo. Ahora lo vamos a desmitificar usando las soluciones y las herramientas que tenemos en Túnel. Gilbert. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Mi nombre es Gilbert Mizrahi, como dijo Carlos, y esta es la agenda para hoy, la introducción que ya Carlos hizo la introducción. Luego, ahora vamos a ver un poco qué son las cosas que se necesitan para crear un flujo o un chatbot. Después seguiremos con todos los componentes que se deben incluir en un chatbot y los tipos input y output soportados. No se preocupen por el momento, si no tienen claro qué es eso, lo van a ver después. Y luego vamos a poner todo junto y vamos a crear ese chatbot que acaba de mostrar Carlos como ejemplo, de tal forma que van a entender un poco detrás de bambalinas cómo ese flujo se describe como un JSON y cómo funciona. Y luego vamos a hablar un poco de cómo nos podemos integrar con sistemas externos vía Call API. Y en particular en ese ejemplo estamos usando Google Scripts para leer, escribir, editar datos en Google Sheets. Pero en el mundo real, de la misma forma como llamamos el webhook creado por AppScripts, podemos llamar cualquier API y de esa forma puede salvarse en cualquier sistema de información. Y finalmente Carlos va a hablar un poco sobre otros APIs que hay disponibles en la plataforma. Y finalmente abriremos para preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué se necesita para crear un chatbot? Entonces, antes de mostrar esta pantalla, quiero que Jonathan nos muestre un poco el flujo ya en las herramientas de Túnel para que esto tenga más sentido y luego yo voy a resumir de nuevo eso aquí.
Entonces, Jonathan, por favor, adelante. Perfecto, buenos días a todos. Placer que estén aquí acompañándonos para que hagamos muchos bots. Entonces voy a compartir primero mi pantalla. Me dicen si la están viendo. Todavía no. ¿Ya la están viendo o no? No, todavía no. Creo que ya. Ahora sí. Listo, entonces, básicamente antes de entrar a analizar el bot como tal de Frubana, que es un poco más complejo, miremos un bot muy sencillo. Entonces aquí voy a mostrar un bot de suma. Entonces aquí simplemente me pide dos números, calcula el resultado y me lo muestra. Entonces aquí básicamente tenemos una forma de regla de datos al usuario, ¿sí? Y simplemente se van reorganizando como en pasos y me muestra aquí obviamente que el resultado es 4. Pero este es el PWA, esto es como usuario, pero ¿cómo lo haríamos nosotros desde el punto de vista como desarrollador chatbot de la compañía? Entonces aquí tenemos una herramienta que se llama el Bot Builder, esta es la versión beta. Entonces aquí podemos incluir la lógica en forma de escritura de JSONs. En el futuro vamos a tener una herramienta visual, pero entonces aquí tenemos un JSON muy simple que simplemente está modelando todo lo que vemos en el bot. Entonces, esto hace realmente lo que nos pide visualmente, que es pide el primer número, guárdelo, pide el segundo número, guárdelo, calcule la suma y muestra el resultado. Entonces, nosotros tenemos una forma de abstraer todo lo que se necesite a la larga de un chatbot. Por ejemplo, envío un mensaje, guarde el resultado y calcúlelo. Entonces, básicamente con escribir un JSON, ya una aplicación como la que vimos con Carlos o la que acabamos de ver, se puede desplegar de forma inmediata. Pero entonces esta define como tal la lógica. En el panel de la compañía, un administrador puede configurar sus bots. Entonces aquí tenemos un panel donde podemos decirle, vamos a crear bot de suma. Entonces aquí vamos a decirle que esto va a ser para una audiencia que es tenderos o albañiles. Vamos a escoger tenderos. Y aquí definimos que esto va a ser un tipo bot. Y aquí como tal escogemos el flujo que va a implementar. Entonces con simplemente hacer esto ya se puede agregar este bot, ¿sí? Entonces de esta forma tan sencilla podemos desplegar inmediatamente cualquier tipo de bot que queramos. Entonces básicamente el flujo es, escribimos aquí en JSON, creamos el bot y lo asignamos y ya lo podemos disfrutar. Entonces aquí se debe ver, por ejemplo, el nuevo bot de suma, si lo estamos viendo aquí. Y pues tendríamos el mismo funcionamiento que el anterior. Entonces esta es una forma muy sencilla de modelar la creación de bots. En el futuro vamos a habilitar una interfaz web, pues digamos que no habría necesidad como tal de escribir JSON, pero pues se van a dejar las dos formas para crearlos. ¿Sí? Esa es la forma como creamos bots en Túnel. Sí, quizás es importante mencionar también, Jonathan, que esta herramienta de la que habló Jonathan, que es Beta, el Bot Builder, Beta Tunnel.io, está disponible. Es una herramienta que en este momento está disponible para que los equipos de Frubana puedan entrar y puedan empezar a jugar con sus bots. Y también es importante aclarar que la opción de desplegar o de asociar bots con specs está disponible para superadmins dentro de las instancias de las empresas. Entonces, solo hay que ser un superadmin dentro de la empresa para ir al panel de control, crear un bot o un botón de bot y asignarle un spec que es desarrollado a través del Bot Builder. Entonces, esa es la asociación que hay que tener presente. Todo esto está completamente funcional en este momento, o sea, no estamos experimentando, ya pasamos una etapa de experimentación durante muchos meses. Esta versión que ustedes van a ver del bot spec es la más reciente y es a partir de la cual vamos a empezar a construir con nuestros clientes y nuestros clientes van a poder empezar a construir a partir de esa versión. Y todo esto, como les digo, es completamente funcional. Ustedes pueden empezar a trabajar hoy mismo en sus bots o en sus specs de acuerdo a la información que van a empezar a ver dentro de la presentación. Entonces, le doy el paso
Gilbert. Gracias, Carlos. Bueno, entonces aquí vamos a resumir un poco lo que vimos ahí. Lo primero es crear un spec. Obviamente, antes de esto, hay un paso anterior que es diseñar el flujo de la conversación que uno quiere hacer, o sea, hacer el diseño de la conversación. Y con base en eso, después empezar a crear el spec. ¿Y qué implica la creación del spec? Como decía Jonathan, básicamente es un archivo JSON que se ciñe al bot spec que tenemos y es lo que él mostró antes. Después de eso, tenemos que hacer toda la parte de integración con los sistemas externos. Entonces, en algún punto hay que poner, ok, ¿qué voy a llamar o a qué webhook o API voy a llamar para poder mandar información o traer información al bot? Agregar el bot spec al bot builder, que también Jonathan mostró un poco. Entonces, básicamente, este es el link, bot builder beta tunnel.io. Y básicamente, al llegar ahí, uno oprime en el botón plus ahí para crear uno nuevo, le pone un nombre y ya queda salvado. Y luego se agrega eso al Superbot, el Superbot a la compañía específica. Entonces, en este caso vemos que esto es de Frubana. Este es el URL donde se puede ir para hacer eso. Y aquí hay que entrar los datos básicos, la descripción, el tipo de bot. Hay dos tipos, tipo bot y tipo autoresponder. El autoresponder es una funcionalidad más sencilla y el tipo bot es el que hay que usar para este tipo de cosas. Luego se selecciona al final de la lista disponible el bot spec específico que habíamos montado en el paso anterior. Se selecciona el business unit o la unidad de negocio que tendrá acceso a ese bot. Entonces, aquí la recomendación interesante es que tengan siempre un business unit que sea un beta tester o algo así para poder hacer pruebas antes de desplegar a los usuarios reales. Lo otro que es interesante es que el business unit ustedes los pueden definir como quieran. Entonces, por ejemplo, si tienen conductores en 25 ciudades eventualmente y dicen, bueno, vamos a lanzar esto inicialmente en una ciudad, pues el business unit puede reflejar solo los usuarios de esa ciudad y de tal forma que lo van desplegando de a poquito si quieren ver cómo lo recibe la audiencia o por cuestiones de entrenamiento o alguna cosa. Y finalmente, probar y lanzar el bot. Entonces, básicamente, como les decía, es bueno probarlo con una versión beta, donde solo muy poca gente va a tener acceso a eso para probar que todo funcione bien y luego sí se despliega en una copia en la versión de producción. Entonces, ahora sí veamos un poco los componentes de un chatbot. Entonces, un chatbot tiene todos estos componentes, creo que son 7, variables, mensajes, archivos, almacenamiento, punto de entrada, transiciones, acciones y funciones. Y las variables, Tunnel soporta en este momento 3 tipos de variables. Las variables de chatbot, que son, por ejemplo, donde uno almacena, aquí se ve Safe URL, donde uno almacena los URLs de los endpoints en los cuales quiere llamar para enviar o recibir información. Las variables de usuario, que son las que están asignadas igual a las variables que tiene el usuario normalmente en Tunnel. Y las sesiones son variables que se asignan específicamente para la sesión. Entonces, la de sesión es de escritura y lectura. Las otras 2 por el momento son solo de lectura. En algún momento en el futuro podrán también ser de escritura. Los mensajes son básicamente pares de key values, en los cuales uno puede tener mensajes típicos o como templates que quiere usar. Entonces, si tengo mensajes de error, en vez de escribir esto varias veces en donde haya un mensaje con alguna cosa, puedo generar una especie de template o plantilla para poner ese tipo de cosas. Esto es opcional. Que aparezcan, por ejemplo, el flujo puede hacer que el bot mande una imagen o mande un audio o un video o alguna cosa de estas.
Entonces, la forma de hacerlo es cargando eso en archivos y después el flujo ya puede tener acceso a eso para poderlo incluir en la conversación. Almacenamiento es la forma de almacenar también cosas que en este caso es el usuario el que las está mandando a Túnel. Por ejemplo, alguien está tomando una foto o alguien está mandando un PDF o alguna cosa. Entonces hay dos formas de almacenar esos archivos. Uno es cliente, otro es Túnel. Cliente quiere decir que se está usando una configuración en la cual los datos o las imágenes o los archivos se guardan en una cuenta, ya sea en Amazon S3 o en Azure Storage, en una cuenta que ha creado el cliente, y Túnel son cuentas de Túnel directamente. Y además de eso hay dos modos, uno público y otro seguro. El entry point básicamente es una línea, un parcito de key value, donde define cuál es la primera transición por la cual va a empezar a funcionar ese bot. Entonces todos los bots necesitan un entry point para definir por dónde va a empezar. Y es así de sencillo como esto. Las transiciones son como los pasos que tiene que hacer el bot. Entonces, una transición tiene básicamente dos partes. La acción que va a ejecutar, por ejemplo, aquí vemos transiciones, la acción que va a ejecutar y la siguiente transición que va a llevar. Entonces, aquí, por ejemplo, la primera vemos en la transición corregir dirección, la acción es entrar la orden, el número de orden, y el siguiente paso es poner el pin en el mapa. Y así sucesivamente. Esas son las únicas dos cosas que soporta una transición. Obviamente, el next puede ser condicional dependiendo de varias cosas. Vamos a ver esto en más detalle después. Luego siguen las acciones, que son la parte más compleja y poderosa de esto. Y ahí tenemos 6 tipos de acciones. Entonces, la primera, send message, que es obviamente la más común, pero obviamente necesitamos tener acceso a todas para poder hacer un flujo complejo, en el cual básicamente se puede enviar un mensaje, y esto puede incluir varias cosas. Puede incluir input types, como se muestra acá. Después voy a ir en detalle más en eso, y otras cosas. Ok, el siguiente lo llamamos el map result. Entonces, básicamente este nos permite guardar en variables, las que ya nos explicó Gilbert, cualquier tipo de valor, ya sea de un API externo, ya sea de transiciones anteriores. Entonces funciona en donde le indicamos una fuente, el from, de dónde vamos a leer, y el map simplemente dice de qué parte de esa fuente vamos a guardar en las variables. Entonces, básicamente tenemos una forma muy poderosa para, digamos, así tengamos un JSON muy grande, una respuesta a una API, podemos leer de forma inteligente cualquier valor dentro de esa respuesta y guardarla en una variable para poderla usar en cualquier otro proceso. Call API es básicamente el tipo de acción que permite llamar un API externo o un servicio externo, y básicamente soporta métodos get y post. Y aquí se muestra un ejemplo sencillo. También está el put y el delete, o sea, soporta todo el protocolo HTTP. Tiene toda la acción. Se me olvidó decir eso. Gracias. El de funciones, digamos, este es un nuevo feature del SDK de bots que tenemos, y es que desde los bots se pueden definir funciones en JavaScript para definir cualquier lógica. Entonces, básicamente, pueden definir, o sea, no dependen de nosotros para definir cualquier tipo de lógica, porque antes tocaba programar todo esto en el servidor. Entonces, con las funciones JavaScript se pueden definir aquí las entradas, la función en JavaScript y el cuerpo de la función, y con esos resultados podemos hacer el mismo uso de las acciones anteriores, por ejemplo, guardar el resultado en una función o utilizarlo para llamar una API. Entonces es mucho más poderoso porque nos permite implementar otros casos de uso, y el cliente simplemente define el código en JavaScript para hacerlo.
Sí, aquí pueden ver que el call function llama a una función que es efectivamente otro de los tipos de cosas que tenemos disponibles ahí. El siguiente es eval next, que básicamente permite evaluar o definir cuál es la siguiente transición. Entonces, en este caso, trabaja muchas veces en conjunto con una función y el resultado de eso va a permitir definir cuál es el siguiente paso a seguir donde hay condiciones, por ejemplo, para eso. Así es, esa de eval next es muy poderosa porque nos permite implementar transiciones de forma dinámica. Entonces, como vimos anteriormente, el next puede ser estático. Por ejemplo, en el caso de la suma, siempre vamos a tener los mismos pasos. Pídame el primer número, segundo número, calcule la suma, envíeme el resultado. Pero, por ejemplo, imagínense el caso en donde una API necesitamos consultar si el usuario existe o no. Si el usuario existe, pues simplemente se le hacen las preguntas, se le hace un tipo de pregunta, y si no existe, se va a crear una cuenta. Entonces, de esta forma podemos integrar pasos dinámicos con esta nueva acción que llamamos eval next. Y la que sigue es store data. Store data va en juego con la parte de almacenamiento. Aquí se define, por ejemplo, si necesitan guardar sus archivos en su infraestructura. Entonces acá se le dice el driver, utiliza el driver S3 o el que esté disponible, y vamos a guardar la URL en esa ubicación. Entonces básicamente es bastante poderoso para que los datos los puedan tener en sus infraestructuras. Antes de seguir, para los que veían esto muy pequeño y quieren verlo en full screen, si ven aquí en los punticos, los tres, bueno, no lo puedo marcar acá con esto porque está fuera. Hay unos punticos blancos en un fondo rojo entre donde está la presentación y donde está la parte del chat y eso. Si oprimen ahí, van a poder ver la pantalla más grande, la presentación más grande. De esa forma ven mejor si les queda muy pequeño. Y por último, aquí tenemos, perdón, cierro tenemos funciones, y las funciones son aquellas funciones en JavaScript, como decía Jonathan antes, que se pueden crear y son llamadas por una acción de call function. Y como ven, esta soporta JavaScript versión 5 por el momento, y uno puede, donde dice code, puede poner cualquier, entre las comillas aquí pueden poner cualquier función en JavaScript en la versión 5. Y se define cuál es el input y cuál es el output. Y esos son los valores que va a tomar las dos últimas cosas que mostramos antes en las acciones. Después, dentro de los mensajes vimos que pueden haber input types y output types. Entonces veamos rápidamente los input types. Entonces, obviamente uno muy común es el de texto. Básicamente quiere decir que le permitimos al usuario que digite un texto alfanumérico. Sí, cualquier input hace referencia a que se le va a pedir algo al usuario. Entonces, pues, aquí tenemos todas las opciones que le podemos pedir al usuario. Entonces, el número se define simplemente, se le va a pedir o un entero o un decimal, y acá se le puede definir qué se quiere, y se le quiere también un rango de mínimo y máximo. Entonces, también se le puede poner un placeholder para hacer mucho más claro qué se le está pidiendo al usuario. Y la UI automáticamente permite enviar el valor si está en el rango, y si no, simplemente no habilita la opción de enviar. Sí, de hecho, aprovecho ahí para hablar de un poco la obsesión que tenemos en Túnel de lograr que los usuarios que están detrás puedan utilizar estos bots o estas automatizaciones de la forma más sencilla posible. Y creo que allá afuera hay pocas soluciones que estén tan obsesionadas con
lograr que don Juanito, el dueño de una tienda, o don Pedro, el conductor de Ciudad de México de Fruana, pueda utilizar esto de la forma más sencilla posible. Y todos estos input types son realmente diseñados para que todos ellos puedan interactuar de una forma muy fácil, sin distracciones, con un flujo conversacional. Entonces, hago esa notica porque es importante contarles que detrás de todo este esfuerzo hay una obsesión por hacer esto lo más fácil posible para el usuario final. Este otro input también es numérico, solo que es tipo for, entonces básicamente tiene en cuenta el número de dígitos que se pueden meter en un teléfono normalmente. El email simplemente funciona parecido a los anteriores, simplemente se valida si lo que se ingresó es un email válido, ¿no? Y si lo deshabilita el botón de envío. El radio es como el nombre lo define, es básicamente para poder seleccionar una opción de múltiples disponibles. Como vemos aquí en el código a la derecha, en el mensaje puede ser de qué género eres, y en el input hay 3 opciones: hombre, mujer o otro. Otro, obviamente, si uno quiere ser políticamente correcto, digamos. Y aquí uno puede tener el número de opciones que desee, básicamente. El de checkbox funciona parecido, simplemente acá se pueden seleccionar múltiples opciones de las disponibles, aunque esta aún no está implementada y la tenemos en el roadmap, dependiendo de los casos de uso. Date es para ingresar fechas y soporta distintos formatos, como vemos aquí, o sea, empezando por año, luego mes, luego día, o de otra forma, y además soporta el manejo de solo enteros con 12 dígitos o manejo con strings también hasta 30 dígitos. Y puede uno manejar un valor de default, o si no hay default, entonces va a tomar la fecha corriente, la fecha del día actual. Este es el primero posiblemente de muchos inputs de tipo type. Seguramente en el futuro vamos a agregar más para poder soportar agendamientos que necesiten hora o rangos de fechas o algún otro tipo de cosas, pero por el momento el más usado era este, entonces el primero que tenemos completamente implementado. Y como dijo Carlos, una cosa interesante cuando uno pide algo así es que el usuario tiene que ceñirse al formato que está sugiriendo la interfase, de tal forma que se minimizan errores. En otras plataformas, cuando uno crea un chatbot, de pronto le deja entrar el texto libre. Igual si uno va a meter un número, puede poner cualquier cosa, o sea, el teclado que aparece es alfanumérico, entonces es más probable que la gente cometa más errores. Esto permite reducir eso completamente. Bueno, el que sigue es interesante, este es el de password. Entonces básicamente se le pide al usuario que ingrese alguna clave, algún PIN, y se le pide 2 veces para confirmarlo, pero lo chévere aquí con Tunnel es que se le puede incluir una llave pública para encriptar. Entonces de esa forma Tunnel nunca recibe como tal el password plano. Entonces básicamente siempre se le envía todo el tráfico encriptado hacia la infraestructura. Entonces solamente el que tenga acceso a la llave privada pues puede saber cuál fue el password o cuál fue el PIN ingresado. Entonces digamos que chévere ahí que tenemos esta parte con llaves RSA. El siguiente es un tipo de input que permite que la persona pueda ingresar su localización, su location, como vieron en el ejemplo que mostró Carlos al principio, cuando la persona estaba metiendo la dirección. Obviamente hay 2 tipos o 2 subtipos de location. Una es current, que no permite que uno mueva el pin, sino básicamente manda la posición donde la persona está en grados. Y la otra es mapa, que significa que la persona puede, inicialmente muestra su posición actual, pero la persona puede mover el pin a otra posición porque dice, bueno, no, aquí es donde estoy, pero realmente la entrada es un poquito más a la derecha, y mueve el pin a donde es
y entonces puede cambiar esa localización. Y opcionalmente se puede colocar que tenga un timestamp y también que muestre la precisión con la cual fue capturado ese dato. Y estas dos son opcionales, si uno las quiere o no las quiere, las puede habilitar o deshabilitar. Y hay que también decir que estas partes de timestamp y el accuracy están disponibles obviamente solo en dispositivos móviles porque ellos tienen el módulo GPS. En el PWA obviamente aquí va a ser un valor que no existe. Bueno, el que sigue es el media. El media básicamente es cuando se le piden archivos al usuario, ya sea un audio, una imagen, un video. También Tunnel permite responderle en archivos a los clientes. Algo interesante aquí también es que cuando alguien monta, por ejemplo, un media, por ejemplo, una imagen, también puede hacer location directamente ahí. Entonces puede decirte que haga location y haga timestamp y precisión también directamente, sin tener que pedir las dos cosas simultáneamente, sino solo una, y él puede pedir todo. Aunque esta es para hacer geotag de las imágenes, audios o videos. ¿Sí? Exacto. Pero eso puede ser interesante para cuando alguien está, por ejemplo, tomando una foto de que entregó algo y en vez de decir, bueno, entrega algo y hacer la prueba de que la entregó en ese sitio, si uno hace el geotag automáticamente ya tiene la información capturada de todas formas. Entonces eso es interesante. Listo, la parte del control es más un input interno en Tunnel para automatizar, por ejemplo, las acciones de que el bot termina y va a cerrar la conversación. También hay casos en donde, digamos, lo esperado para que un bot es no cerrarla, sino liberarla para que un agente pueda continuar con la conversación, ¿sí? Digamos, pero igual esta es de uso más interno que como tal en el flujo, en el spec. Bueno, ahora pongamos todo junto y miremos cómo se construye ese chatbot que Carlos nos mostró al principio, o sea, el registro de dirección correcta. Entonces, si uno va a hacer el ejercicio mental antes de crear, obviamente, el spec, uno dice, bueno, haría un flujograma y sé que tengo que empezar por algún lado porque es la forma como está definido en el spec. Luego, lo primero que quiero hacer es pedirle a la persona que entre el número de orden. Después vimos que le va a pedir que entre el pin en el mapa. Luego que escriba la dirección correcta, que entre sugerencias para que otra gente pueda hacerlo fácilmente. Y finalmente verifica los datos, ¿es esto correcto, sí o no? Y si no, pues pregunta qué corregir, si la orden o la dirección o las sugerencias. Y si todo está correcto, lo lleva a salvar. Y en ese momento de verificar, además, damos la opción de abortar. Y después de salvar, obviamente, llegamos a end. Entonces, en este diagrama de flujo, vemos que hay tres tipos de transiciones, si queremos, o de acciones, no de transiciones. Entonces, una es el entry point. La más común que tenemos aquí es el enviar mensaje. Y vemos que abortar y end, no, como son terminales, no van a tener una acción, una transición siguiente. Entonces, es un send message, pero no tiene ninguna acción asociada. Y este azulito verdoso de salvar datos va a llamar un API. Entonces, lo primero que tiene el bot spec es, bueno, la versión 1.0, la definición de variables que queremos ahí. Entonces, tenemos las variables digamos, del usuario, que son las que soportamos ahora. En el futuro posiblemente soportemos más, o sea, que están sincronizadas con lo que se puede ver en la plataforma de Tunnel, en la torre de control. Las variables de chatbot, que es como dijimos antes, donde uno puede decir, ok, quiero poner los URLs de los endpoints que voy a usar, y uno puede tener aplicaciones que tienen muchos endpoints, entonces pueden haber varias cosas ahí. Y luego las de sesión, en este caso hemos puesto la location como una variable de sesión, porque si la gente está entrando por el PWA, si no tuviéramos esto manejado de esta forma, sino de otra forma que también se puede manejar, podría sacar error en el PWA. Entonces, esto es para evitar ese tipo de cosas. Entonces, aquí
tenemos el flujograma de nuevo y miremos un poco más en detalle qué implica cada paso. Entonces, si yo veo iniciar es lo que dijimos, un entry point, y va a decir, lléveme a corregir dirección. El entry point se va a llamar corregir dirección. Entonces, si vemos el siguiente paso, entre números de orden, en esta transición le pusimos corregir dirección. Entonces, aquí vemos, el entry point va a este paso y la acción aquí es entrar la orden, y el siguiente paso va a ser pin en el mapa, que es lo que tenemos aquí al lado. Y si miramos más detalles de esto, entonces podemos ver que la acción específica de entrar orden va a ser de tipo sendMessage y va a pedir que alguien digite un número. Entonces este número va a ser de tipo entero. Luego aquí vamos a la siguiente, que es entrar pin en el mapa. Y al hacer pin en el mapa, la transición siguiente es dirección correcta, o sea, entrar a la dirección correcta. Y si miramos un poco los detalles, la acción de nuevo es un sendMessage, pero aquí ya tenemos un input type de tipo location, y básicamente estamos haciendo el subtype como mapa, o sea, porque la gente puede mover el pin en este caso, y queremos capturar el timestamp y la precisión. De ahí seguimos a entrar dirección. Y de nuevo aquí el siguiente paso es claro, es entrar las sugerencias. Aquí a esa transición la llamamos notas. Y si miramos el tipo de mensaje es sendMessage. Y básicamente es tipo texto, porque queremos que entre texto alfanumérico. O sea, nada raro ahí, muy sencillo. Entrar sugerencias es muy similar. Aquí el siguiente paso es verificar, pero el tipo de mensaje también es sendMessage, y obviamente en el mensaje le decimos por favor ingrese lo que queremos darle como información antes de que lo haga, pero la persona aquí entra texto alfanumérico igual que antes. Luego, en verificar datos, aquí podemos ver que la siguiente acción, la acción es verificar, y que el siguiente paso depende de si la respuesta es sí, no o cancelar. Entonces, obviamente, para hacer que esto tenga sentido, tenemos que ver un poco la acción. Entonces, en la acción, aquí podemos ver, tal vez en la pantalla se ve muy pequeño, no sé si lo ven bien o no. Primero, veamos esta parte. Dentro de la acción, el input es radio, entonces tenemos como en la parte de las opciones sí, no y cancelar. Lo que se ve al lado derecho es lo que le vamos a mostrar al usuario. Sí con S mayúscula, no con N mayúscula, y C con C mayúscula. Y lo que se ve a la izquierda es la forma como internamente le almacena los datos, que es lo que vemos también aquí, sí, no cancelar. Entonces, si la persona oprimió sí aquí, el siguiente paso es obtener ubicación. De nuevo, si dice no, es corregir. Bueno, obtener ubicación no, esto todavía no lo hemos hecho, después voy a explicar qué es esto. Si dice no, tiene que ir a corregir, y si dice cancelar, va al paso de cancelar. Perdón. Entonces, si viene a abortar, pues, hagámosle por acá primero. Básicamente, la acción de esto va a ser abortar, que va a ser un mensaje de texto sencillo. Aquí no hay input, porque no le estamos diciendo al usuario que entre nada, solo el mensaje, y como ven, después de eso no hay otra transición siguiente. Perdón. Y lo mismo pasa con el end. Va a decirle que haga la acción end, y aquí tampoco hay input type, porque esto es terminal, y tampoco hay transición. Entonces, ¿qué pasa si alguien quiere corregir? Entonces, veámoslo en el siguiente paso. Aquí nos falta primero dos cosas si alguien quiere salvar. Antes de salvar, aquí veíamos que cuando decíamos verificar datos, el siguiente paso era obtener ubicación. Entonces, veamos un poco a qué me refiero por eso. Entonces, obtener ubicación es un tipo de acción diferente. Y la acción va a ser obtener ubicación, y luego sí vamos a decirle salvar ubicación. Esto también es nuevo, pero ya vamos a ver de qué se trata. Entonces,
La acción de obtener ubicación va a llamar una función. Entonces, por eso el tipo aquí es call function y la función se llama getLocation. Y los datos que le vamos a mandar son los datos que teníamos en esta transición que se llamaba pin en mapa. Entonces vamos a obtener el output y los datos que hay ahí, y eso va a ser el input para esta función getLocation que tenemos aquí al lado izquierdo. Y este getLocation, pues no voy a ir a todo este código, pero básicamente lo que hace es asignarle a los valores de latitud, longitud, timestamp y accuracy en un objeto que va a tener esta forma como se ve en el sample, y esto va a ser un objeto. De tal forma que después podemos usar eso en la siguiente transición. Y aquí la siguiente transición va a ser salvar ubicación. Entonces vamos a salvar ubicación. Y luego sí, después de esta sí ya vamos a salvar los datos. Pero en salvar ubicación, la acción, también se llama salvar ubicación en este caso, es un map result. Entonces vamos a hacer un mapeo ¿de qué? De la evaluación que tenemos del paso anterior, que era obtener ubicación, de evaluar la respuesta, y vamos a decir, asígnele a las variables de sesión que habíamos mostrado al principio, de variables, session, location, latitud. Pongámosle el valor de output latitude que asignamos. Acuérdense que el objeto que teníamos antes era un objeto con estos 4 elementos. Entonces lo que estamos haciendo es mapear esos valores a unas variables de sesión. Y la variable de sesión también era un objeto, entonces, que se llamaba location, y cada parámetro de estos corresponde a cada parámetro de este otro objeto. Y por último, vamos a salvar datos. Y salvar datos, después de eso tenemos que ya terminar, ya con eso se terminaría todo. Y salvar datos básicamente es del tipo call API. Aquí va a ser del tipo post. El URL del webhook, en este caso, es esa variable que definimos a nivel de chatbot, que es el safe URL. Y los parámetros que vamos a mandar son el celular del conductor, la latitud, longitud, timestamp, accuracy, el número de orden, la dirección y las notas. Los datos que obviamente acabamos de capturar. Pero todavía nos falta algo más, porque al decir que corregir, obviamente si decimos que queremos corregir la orden de entrada y vamos ahí de nuevo, esto nos va a volver a decir, vuelva después a hacer el pin en el mapa, y va a volver a hacer todo este paso, y obviamente eso no es lo que queremos. Entonces veamos un poco lo que nos toca adicionar ahí. Entonces en las líneas rojas, aquí estoy mostrando que tanto para entrar el número de orden como para entrar la dirección nos toca crear unas transiciones adicionales, porque después de que estamos corrigiendo no queremos volver a hacer todo esto, sino saltar de aquí a verificar datos o saltar de aquí a verificar datos. Eso no lo tenemos que hacer con entrar sugerencias, porque el siguiente paso para esa transición siempre va a ser verificar datos. Entonces ahí no nos toca hacer eso. Entonces, si miramos ahora número de orden, la original venía entrar, la acción era entrar orden, y el siguiente paso era pin en el mapa. En esta orden esta otra transición que llamamos orden 2, la acción sigue siendo la misma, o sea, entrar orden, o sea, reutilizamos esa acción, pero decimos el siguiente paso ahora es verificación. Y lo mismo con entrar dirección. Antes iba a notas y ahora va a verificación, pero ambas usan la misma acción, de tal forma que podemos reutilizar, obviamente, cosas que ya creamos. Y aquí, obviamente, estamos mostrando que ya aumentamos en nuestro flujo el número de tipos de acciones a varios más. Ya estamos usando casi todos los que tenemos. Y obviamente funciones también. Antes de seguir con eso, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora que quieran hacer, o todo está claro. Claro que sí, Gilbert. Aquí ya llegaron algunas preguntas. Vamos a pasar a leerlas y pues a que Jonathan y Gilbert nos colaboren contestándolas. Alguien pregunta, en relación a los input types, ¿qué pasa si mi aplicación necesita un input type diferente? Bueno, eso es una excelente pregunta. O sea,
está planeado que vamos a seguir creando input types y obviamente en vez de empezar a inventarnos input types a la lata, digamos, lo que estamos esperando es ver los casos de uso que cada empresa necesite y de acuerdo a eso vamos a empezar a desarrollar nuevos input types. Pero este spec va a seguir creciendo y esperamos tener más input types, como dije antes. Muy probablemente van a haber input types relacionados con calendarios, pero pueden haber más cosas, pueden haber otras cosas también. Perfecto. Aquí Sofía Pérez nos está escribiendo también. ¿Cómo funciona el entrenamiento para los inputs? ¿Viene por defecto o se puede personalizar el entrenamiento? Por ejemplo, si tengo contraseñas o números de identificación con la misma cantidad de números que un teléfono, ¿puedo sobreescribir el entrenamiento para que me reconozca esos números como identificación y no como un teléfono? Jonathan, ¿quiere tomar esa? Sí, me gustaría preguntarle a Sofía a qué se refiere con entrenamiento. Pero digamos, si entiendo la pregunta es para no confundir números de teléfono con números de identificación. Para eso están las variables. Uno puede definir dos variables, una de sesión, una para el teléfono, otra para identificación u otras. Y básicamente en cada transición podemos definir qué valores se le van a guardar a cada variable. En relación a los input types, la validación se hace como tal desde el punto de vista de UI. Básicamente, si es un entero, ahí no se va a permitir de que se ingresen, digamos, valores alfanuméricos. Perfecto. Jonathan, permíteme, le doy paso a Sofía Pérez para que hable y nos explique qué quiso decir con su pregunta. Okay. Sofía, adelante. Creo que no podemos oír a Sofía. Sí. O si quiere escribir una aclaración en el chat, entonces también podríamos usar eso. Sí, si quieren. O si quieren nos ponemos en contacto con Sofía tan pronto termine la sesión para aclararle la pregunta. Claro que sí. Si quieren, continuemos con otra pregunta que tenemos aquí en fila y es, ¿planean tener alguna forma que permita construir bots diferentes al JSON? Hola. Sí, Sí. así es. Como lo mencioné anteriormente, vamos a desplegar una herramienta visual para simplemente, así como nos está mostrando Gilbert, aquí tenemos un diagrama de flujo, así se va a poder dibujar y automáticamente se va a generar el JSON, que lo que va a hacer es crear el bot automáticamente. Entonces, esto va a ser mucho más fácil para cualquier tipo de usuario que no esté familiarizado con JSON y demás. Simplemente es utilizar una herramienta web. Y la interfase va a tener los parámetros que va a aceptar cada tipo de transición, o sea, cada tipo de acción en la transición y todo eso, de tal forma que va a ayudar a que uno no deje nada por fuera ni nada de eso. O sea, va a ser completamente visual y mucho más sencillo de hacer. En eso estamos trabajando, llevamos ya bastante tiempo trabajando en eso también, pero eso se demora todavía un poquito. Perfecto. Y la última pregunta sería, en relación a la aplicación de usuario final, entiendo que Tunnel tiene aplicaciones descargables en iOS y Android y una aplicación web para usuario final que se llama PWA. ¿Está el spec soportado en todas estas aplicaciones? Jonathan, si quiere, tome eso. Aló. Sí, en este momento está disponible para Android y el PWA. En iOS todavía tenemos en nuestro roadmap implementar el spec. O sea que en este momento el iOS está un poco detrás de los de web y Android. Sí, es la razón por la que muchas de las personas que trabajan en Fruana no han podido probar desde sus iPhones los flujos completos. Sin embargo, como dice Jonathan, estamos trabajando duro para ponernos al día. Siempre la estrategia en Tunnel ha sido tener una versión móvil adelante, que es la que nos permite aprender e incorporar rápidamente la retroalimentación. Y luego, una vez estabilizamos esa versión,
procedemos a nivelar las otras. Bueno, con esta pregunta damos por terminada la primera mitad del webinar. Continúa, Gilbert. Ok. Bueno, entonces luego, básicamente, una parte importante de todo chatbot o de la mayoría de los chatbots es poderse comunicar con sistemas de información externos. En el ejemplo, estamos usando Google Apps Scripts, conectando pues, como intermediario entre el chatbot y Google Sheets. Pero en la vida real, digamos, nos podemos conectar con cualquier sistema. Entonces, si alguien está trabajando en algo para una empresa de CPG, por ejemplo, de productos de mercado masivo grande que tiene toda una implementación de SAP, ERP y todo eso, y tiene todo el sistema de órdenes de compra, de manejo de inventarios y toda esa cosa, y quiere usar un chatbot para empezar a hacer que distintos tipos de aliados hagan distintas tareas con eso, pues nos podemos conectar a través de APIs a esa plataforma. De igual forma, con cualquier otro sistema que tenga APIs, es posible hacer algo similar. Entonces, yendo al caso particular, así rápidamente, con Google Sheets, lo que uno necesita es poder crear un Google Sheet y crear las columnas requeridas. Luego desarrollar un app script con la funcionalidad requerida, publicarlo y hacer un deploy como web app y copiar la URL generada, y esa será la que vamos a poner en el safe URL en el spec que vimos antes. Entonces, si puedo mostrar un segundo rápidamente solo cómo se vería. Si vemos en un Google Sheet, estas serían las columnas que yo crearía o que creamos ya para ese caso también. Poner el celular, el número de orden, la fecha, la latitud, longitud, precisión, dirección corregida, notas, y la ciudad y el país son generados de la latitud y la longitud para saber, pues, tener una referencia de en qué sitio era para mayor facilidad. Y el script para eso es muy sencillo, o sea, no hubiera entrado aquí, pero dependiendo si uno está haciendo un post o un get, puede llamar distintas funciones, y acá manda los parámetros, y luego hace una serie de cosas y dice, bueno, ponga una fila nueva con estas variables en el orden que están acá. Y no voy a ir en más detalle de esto porque pues esto va fuera de lo que es el entrenamiento de esto ya es, digamos, el código en el app script, que sería también lo que uno tendría equivalente en un backend del sistema de información que ustedes van a usar. Pero eso es básicamente lo que hay que hacer. Y obtiene uno, bueno, si quieren muestro otra vez esa parte que esa no la mostré, pero cuando uno va a esto y uno dice publish y le dice deploy as web app, uno salva esto y toca autorizar, pero aquí él le da un URL, este es el URL y el webhook que hay que llamar en el JSON. Es el webhook que uno llamaría en el JSON en la parte que pusimos antes como de variables de chatbot. Y esta parte se la dejo a Carlos, por favor. Sí, Gilbert, gracias. Bueno, hasta ahora todo lo que han visto en la primera parte de la sesión tiene que ver con las capacidades que tenemos o que podemos lograr para poder construir automatizaciones a partir de estos botones que vieron al comienzo, y son botones que se pueden configurar y que dan inicio a todos los flujos conversacionales que estábamos viendo. También es importante aclarar que no solamente en Tunnel se pueden crear botones o se pueden llamar bots a través de botones. Tenemos ya nuevos mecanismos para poder iniciar botones. Por ejemplo, muy próximamente vamos a permitir que los agentes en sesión puedan iniciar bots, tanto para ellos como para usuarios.
También hoy tenemos mecanismos para poder iniciar bots de forma externa y precisamente de eso quiero hablar ahorita y es cuáles son esas otras posibilidades que ofrece la plataforma de Tunnel para que cualquier empresa pueda digamos que integrarse inclusive mucho más con los usuarios que ya están utilizando Tunnel. Entonces, el primero de esos APIs es el API de envío de mensajes, o el primer set de APIs permiten hacer envíos de mensajes. Básicamente con esto, con un número destinatario y con un texto o información añadida como imágenes o media URLs, cualquier empresa puede disparar un mensaje a cualquier usuario que tenga hoy Tunnel Messenger. Esto es útil cuando, por ejemplo, se necesitan de forma programática contactar usuarios en la escala o se necesita enviar información personalizada. Y de nuevo, hoy creo que Fluana es un muy buen ejemplo de cómo ustedes están utilizando esto todos los días para notificar conductores. Adicional a esto, tenemos un endpoint para crear contactos. Este endpoint básicamente permite que Tunnel pueda provisionar contactos de forma programática nuevamente. Y aquí la ventaja es que nos permite tener sincronizados sistemas de información externos con Tunnel. De tal forma que haya una alineación perfecta entre las dos plataformas o los dos sistemas que haya detrás. Y por último, hay un endpoint importante que es el que nos va a permitir poder sacarle mucho más provecho a los bots, a los superbots que mostraban Gilbert y Jonathan. Y este endpoint básicamente nos permite despertar bots en usuarios. Imagínense que en cualquier momento yo quiero que un usuario responda a una pregunta o responda a una encuesta o dé una información específica sobre un flujo que yo he determinado. Entonces, no solo, como les decía al comienzo, no solo podemos iniciar bots, superbots a través de botones dentro de la interfaz de usuario, sino también podemos programáticamente lograr que estos usuarios se enganchen con los bots. Y hay planes hacia adelante de hacerlo inclusive mucho más funcional. Pero estos son como de nuevo los APIs que tiene la plataforma externas, digamos que desconectados de alguna forma del módulo de construcción de bots. Pero la ventaja es que complementan muy bien cualquier tipo de integración que ustedes tengan en mente. Entonces, si quiere, Gilbert, seguimos con la otra Perdón, parte. los interrumpo. Hay otra pregunta. Leslie pregunta, hola, ¿se permite activar comandos, bots o acciones con voz? Esa se la dejo a Jonathan. No, activación con voz no. Lo que puede hacer los bots es recibir, digamos, un archivo de audio y procesarlo, digamos, se puede definir un endpoint para que lo procese, pero, digamos, decirle, actívate bot de suma, que se active, no está soportado. Solamente mediante oprimiendo el botón o llamando un endpoint para activarlo automáticamente. Si alguna vez discutimos eso como una opción y de pronto eventualmente se puede hacer, pero no estaba en el corto plazo, dentro de las tareas a corto plazo que quisiéramos hacer. Pero técnicamente es factible, obviamente. Sí, así es. Perdón, antes, Gilbert, lo que sí podemos hacer hoy, como lo decía Jonathan, es que podemos usar toda la información que se capture del lado del usuario final, puede ser desde imágenes hasta audios, para poder procesar esa información en algún sistema externo. Por ejemplo, creo que con los amigos de Froana ya estamos empezando a considerar la idea de interpretar las imágenes que se están capturando y procesarlas de tal forma que eso nos permita tomar decisiones o que le permita a Froana a través de un sistema externo tomar decisiones. Entonces podemos lograr poner esas imágenes en algún lado que permita hacer el procesamiento y lo mismo pasa con voz. Hemos hecho alguna vez experimentos donde la voz capturada se puede convertir y nos permite alimentar algún tipo de decisión dentro del flujo. Pero yo creo que capturar la voz de forma abierta y a partir de ahí todavía estamos un poquito lejos de poder implementarlo. Y nos gustaría y nos encantaría entender en qué situaciones tiene ese sentido y si tiene todo el sentido lo saltamos a implementar.
Bueno, ahora para la gente de Frubana, les tenemos un proyecto de ejercicio de tarea. Nosotros ya aportamos el bot de registrar consignación en la versión beta al SPEC 1.0. Y entonces les sugiero que lo estudien y lo entiendan en detalle y luego lo actualicen con la nueva funcionalidad que ustedes desean, que es capturar el valor de los gastos del conductor y la captura de recibos hasta 3 recibos y actualizar el Google Apps Scripts para que salve la nueva información. Entonces, yo les voy a compartir de nuevo el Apps Scripts. Necesito que me digan a quién se los comparto. Y además de eso, les voy a compartir el sheet donde están las columnas correspondientes, la hoja específica donde está el registro de consignación de beta, para que ustedes puedan agregar las columnas y obviamente ver cómo está resultando eso. Y una vez que ustedes estén contentos, pues obviamente que lo migren a producción. Pero la tarea es que trabajen en la versión beta para hacer esto. Y obviamente estaremos apoyándolos en lo que necesiten, pero eso es un buen ejercicio para que ustedes empiecen a jugar con el spec. Sí. Bueno, no sé si Natalia tenemos más preguntas en tu lista. Sí, señor. Ok. Dicen, si tengo un endpoint que requiere de autenticación, ¿cómo incorporo mi spec al mecanismo de autenticación y qué tipos de mecanismos de autenticación están soportados? Sí, claro. Pues una forma es si el API necesita tokens de autenticación y demás, si es un token estático, pues lo definen como una variable de chatbot, que las variables de chatbot son constantes, y ahí simplemente las reutilizan y llaman los endpoints. Si es algo más dinámico, pueden incluir acciones para llamar a las APIs de autenticación y guardan el token en una variable. Entonces es simplemente muy sencillo. Y digamos, en un caso mucho más complejo es donde el token expire o demás, simplemente se puede añadir una acción que valide la respuesta del API y en base a eso vuelva y llame al endpoint de autenticación y obtiene un nuevo token y se agrega la variable. Entonces, digamos, las acciones están muy independientes, son bien ortogonales para permitir que se pueda manipular y guardar el token de autenticación en una variable y reutilizarlo. También tenemos otra forma, es quizás el caso más complejo sería que la autenticación sea por certificados, pero igual se puede guardar ahí como un archivo, una variable, el contenido del certificado y reutilizarlo. Perfecto. Lina nos pregunta, ¿cómo veo el bot en las estadísticas? Desde que lo lanzo veo ahí. A ver, digamos, las métricas para bots son diferentes que las métricas para conversaciones con agentes. Entonces, en este momento lo que puede ver es qué conversaciones fueron con bots y qué conversaciones fueron con agentes, pero las métricas de bots son completamente distintas y también estamos diseñando esas métricas en este momento. Todavía no está listo, pero son completamente distintas a las otras. Entonces, no se van a ver en el mismo dashboard, tiene que ser algo diferente. Todavía está en diseño, eso todavía no está listo. Otra pregunta. Si en algún momento tengo un flujo o bot que requiere escribir datos en 2 endpoints de forma simultánea, ¿cómo puedo implementar esto desde mi JSON? Respondo esa y respondo una de Miguel Silva. Si necesita guardar en 2 lugares, simplemente agrega 2 acciones de llamar APIs con los mismos resultados y cambia la URL y la autenticación. Entonces es muy fácil poder guardar en N lugares los datos. Y Miguel pregunta, ¿se puede compartir bots entre compañías? Sí, digamos que una de las razones por las que se tiene la diferencia entre el spec o flujo y el chatbot es se puede compartir. Sin embargo, hoy no tenemos un mecanismo desde el punto de vista de UI para hacerlo, pero desde el punto de vista de los endpoints sí se puede hacer. Leslie nos pregunta, ¿cómo se ve la torre de control en el caso que estamos viendo? Digamos que en
cuando un bot se activa, simplemente el bot se comporta como un agente automático, entonces simplemente él toma la conversación, se pasa en el panel de control dependiente a ya activa o alguien la está atendiendo y simplemente si termina va y la cierra. Entonces es como si desde el punto de vista de un agente, es como si alguien más lo hubiera tomado y la estuviera atendiendo. Esto se hace automático. Pero todas las transiciones y los resultados se ven en la torre de control como si fuera una interacción con un humano, solo que hay un identificador que dice que es un chatbot el que está interactuando y no un agente, para que uno sepa eso. Pero esa pregunta, yo quiero ampliar un poco en esa pregunta porque es interesante, porque cuando, digamos que si alguien está interactuando con un chatbot y se acabó el chatbot y tiene alguna cosa que quiere interactuar con un agente, sigue la conversación y el agente que contesta, tiene toda la historia de lo que la persona le contestó al chatbot ahí mismo. Entonces, de todas formas, toda la historia queda disponible para la gente, lo cual es bien interesante. Sí, ahí también para complementar la pregunta de Miguel y la pregunta posterior, Miguel decía si es posible compartir superbots entre empresas. Como decía Jonathan, la respuesta es sí. Hoy no tenemos un mecanismo a través del UI que lo permita hacer y obviamente nosotros entendemos que el universo de cada empresa es un universo completamente privado en Túnel. Sin embargo, si se trata de varias instancias de una misma empresa o inclusive compañías que quisieran compartir mejores prácticas o bots estandarizados por industria, hoy es relativamente fácil porque simplemente se trataría de copiar el JSON spec de un lado a otro y ajustar los endpoints para asegurarse de que cada empresa puede alimentar su propio sistema de información. Pero en el sentido práctico es muy fácil, es copiar el JSON de una instancia a otra o compartir el JSON con cualquiera de las empresas. Y en la pregunta de cómo se ven los superbots en la torre de control, en este momento se ven como una conversación que está marcada como de superbot. Es una conversación, llamémosla, que funciona como en piloto automático. Sin embargo, en las versiones que vienen de la torre de control, estamos ya diseñando un mecanismo a través del cual esas conversaciones no van a generar ningún tipo de distracción a los agentes, sino que van a permitir que haya una lista o una pestaña en donde se van a ver de forma exclusiva ese tipo de conversaciones. Y solo en el caso de que un usuario que está operando un bot requiera hablar con un agente, ahí sí van a pasar a ser vistas por los agentes. Entonces, esto nos lo han pedido muchas compañías porque hay compañías que hoy tienen quizás más del 50% de sus interacciones ya con bots y obviamente la distracción para los agentes es enorme. Entonces estamos trabajando en formas para también aumentar la productividad de los agentes de la torre de control. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son los frentes de trabajo en el Bot Framework para los próximos meses y qué podemos esperar como desarrolladores? Sí, claro. Digamos, desde el punto de vista de usabilidad, pues obviamente el bot builder, la parte web para hacerlo mucho más amigable y fácil. Y desde el punto de vista de herramientas, estamos trabajando en los mecanismos para hacer debugging, métricas, logs y facilitar el proceso de desarrollo. También tenemos en nuestros planes manejar un poco mejor lo que son los bots de prueba y hacer como el release que tenemos de beta, staging y producción. Entonces, como hacerlo mucho más formal y mucho más interactivo. Por ejemplo, si algunos han programado en aplicaciones móviles, pues uno puede simular también el comportamiento actual. Entonces, también queremos simular antes de decir, por ejemplo, desplegar. Ya estamos contentos. Esos son los planes como tal a corto plazo. Perfecto. Pues ya tenemos en vivo a Sofía para que nos aclare su pregunta. Es solo que Sofía active su micrófono para poder comunicarnos con ella. Sofía. Hola, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Cómo están? No, a lo que me refiero es que no entiendo muy bien aún el entrenamiento o el motor cognitivo de los bots que se crean por acá, cómo funciona. Es decir,
Claro, el que estamos mirando es como uno muy específico en el que yo hago una pregunta y necesito un input del que están sacando como una entidad, digamos, o una palabra clave que reconoce y que es la que me interesa. Pero si, por ejemplo, yo tengo un caso específico, incluso me ha pasado con otras aplicaciones, necesito reconocer el nombre de una persona, pero incluso mi nombre, entonces me llamo Sofía, y la aplicación en la que estoy funcionando, por defecto, Sofía lo marca como una ciudad, no como una persona, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me refiero. Si yo puedo personalizar como ese reconocimiento de esas entidades específicas o del entrenamiento, o si por ahora simplemente ustedes traen, pues con el JSON que uno crea, una programación específica de lo que me reconoce. Creo que ya entendí. Digamos, lo que se refiere Sofía es a extraer tokens o del texto como tal, para que sepa si algo es una ciudad, es un nombre, un verbo, sustantivo, más procesamiento natural del lenguaje. Eso es cierto, Sofía. Exacto, procesamiento natural, así es. Entonces, digamos que en Tunnel, en input type se refiere como tal a tipos de entrada. Por ejemplo, un texto puede ser un párrafo, una oración, un número, pues es un número y demás. Y la parte NLP o de procesamiento natural del lenguaje se puede hacer llamando un API para que a partir del texto te lo obtenga y lo puedas utilizar. Digamos como tal, hoy no tenemos procesamiento natural del lenguaje automático. No tiene motor cognitivo en este momento. Esa es mi pregunta. En este momento yo pongo un tipo de texto o una imagen y él me reconoce el tipo de insumo que yo estoy enviando, pero no hay un procesamiento del lenguaje interno, sino como dices, lo debo traer de una API con otro, pues ya mi motor de procesamiento, por decirlo así. Sí, así es. Sofía, yo quisiera aclarar algo más. Cuando uno hace chatbots, digamos en general, hay dos tipos de chatbots. Unos que son estructurados y otros que son basados en Natural Language Processing, que usan motores donde vas como Dialogflow o como distintos. Sí. La diferencia es que en uno trata de manejar toda la conversación con lenguaje natural. Entonces, en vez de haber opciones, como mostrábamos aquí, si eso está bien o no, o tal cosa, en vez de que la gente escoja una opción, la gente tiene que escribir o hablar y el sistema tiene que interpretar eso, y obviamente ahí toca hacer entrenamiento para que no cometa errores. Así es. Entonces, ambos bots tienen, digamos, aplicaciones diferentes. Entonces, el tipo de chatbots que usamos nosotros es estructurado, porque para hacer ciertas tareas es mucho más eficiente que sea estructurado. La gente no tiene que sentarse a escribir un montón para decir quiero la opción A o la B o la C, sencillamente oprime el botón correspondiente. La opción de Natural Language Processing la hemos considerado, hemos jugado con eso inclusive, pero no hemos encontrado dentro de nuestros usos los casos adecuados para eso. Igual, usar solo NLP o Natural Language Processing solamente es muy difícil porque el entrenamiento se vuelve muy tedioso de todas las situaciones. Siempre va a haber alguien que va a escribir algo que el engine no va a entender. Y lo otro es que muchas veces uno lo quiere es un sistema mixto en el cual si la respuesta es escoja A, B o C, pues no le toca a la persona escribir A, B o C, sino poder oprimir el botón. Entonces, que tenga un poco de ambas cosas. Sí, Sofía, como comentar lo que dicen Jonathan y Gilbert, realmente el uso de NLP para bots tiene mucho sentido cuando el UI no es modificable. O sea, cuando yo no puedo decirle a WhatsApp o a Facebook o a cualquier otra herramienta que aquí lo que va a ir es un texto o una fecha y necesito un formato de fecha. Digamos que ahí es donde NLP tiene todo el sentido y hacer estos esfuerzos de descifrar intents y convertirlos en acciones, pues tiene mucho sentido. Nosotros en Tunnel tenemos una aproximación híbrida, como dice Gilbert, y básicamente trabajamos con estos input types que básicamente lo que hacen es reducir drásticamente el error de usuario final. Esto lo hemos podido comprobar sistemáticamente, y es cómo los input types nos ayudan a evitar que el usuario se distraiga escribiendo, como dice Gilbert, o poniendo opciones o quizás saliéndose de los intents que están programados.
Y eso en el fondo tiene unas repercusiones importantes en la productividad de redes de negocio extendido. Cuando esto lo hacen 5 usuarios, pues está bien quizás que lo hagan de forma abierta, pero cuando tenemos a 1.500, 2.000, 3.000 personas todos los días haciendo esto, tiene mucho sentido empezar a acotar el UI para reducir el error. Y por eso es que tener una aproximación aquí de full stack solution, de todo un messenger que lo hace todo y que nos permite intervenir en todos los puntos del stack, tiene muchas ventajas, sobre todo en este mundo de comunicaciones con el negocio extendido de las empresas. Listo, sí, perfecto, muchísimas gracias. Era entender esa diferencia, si era pues así estructurado o abierto, me queda súper claro. Mil gracias. Sí, y perdón, ahí termino contándote que también tiene mucho sentido, por ejemplo, que a partir de una conversación natural que pueda estar teniendo un usuario con un agente, se pueda disparar un bot. De hecho, ya tenemos una buena cantidad de camino recorrido en ese sentido. Hoy estamos interpretando las conversaciones que nuestras compañías están haciendo con sus aliados y hoy estamos pudiendo derivar las intenciones detrás de esas conversaciones. De tal forma que no estamos muy lejos del punto en el que después de una conversación yo inmediatamente como plataforma puedo saber qué es lo que el usuario quiere y automáticamente lo pongo en modo en piloto automático a trabajar con un bot que está desde el punto de vista de UI diseñado para reducir la fricción. Entonces, ese tipo de cosas, mira que es una combinación híbrida, es una aproximación fresca, digamos que a lo que se está viendo en el mercado, pero nos lo permite el hecho de que podamos tener control sobre todo nuestro stack y que no tengamos que depender de otras plataformas para implementarlo. Carlos, hay una última pregunta de parte de Leslie y es, ¿el seguimiento a la productividad, indicadores y fricciones en la torre de control es una funcionalidad estándar o es algo que se construye? Seguimiento a la productividad. En realidad, lo que estamos midiendo allí, Leslie, tiene que ver con la, digamos que la productividad de los agentes y en el fondo cuando medimos los bots, medimos la productividad que generan estos bots, el impacto que tienen estos bots en la red de aliados del negocio extendido de cada empresa. La productividad de agentes la medimos, hay una variable muy importante dentro de la sección de metrics y se da a través del nivel de servicio. El nivel de servicio es realmente lo que nos ayuda a entender qué porcentaje de los usuarios están siendo atendidos en tiempos razonables. Cuando ese nivel está muy bajo hay que prender las alarmas, cuando el nivel está alto todo está bajo control. Y del lado de los bots, del lado de los usuarios que utilizan los bots, aquí podemos empezar a entender los tiempos de ejecución de bots, podemos empezar a entender los volúmenes de uso de bots y muchas otras cosas a lo largo del día y a lo largo del tiempo que nos ayudan a tener una foto mucho más clara de lo que pueden hacer las redes de negocio extendido. Pero son como esos dos frentes en los que estamos evaluando. Todo eso hace parte de la suite de métricas que tenemos. Y como decía Gilbert, estamos ahora ya desenfocados en la siguiente ventana de metrics que tiene que ver con cómo medimos la productividad de los bots, cómo medimos qué está pasando con una operación de bots específicamente. Listo, podemos darle paso entonces a las conclusiones de la sesión. ¿Y por qué no pones el poll antes de que empecemos con eso? Ah, bueno. Entonces, vamos a mandarles una encuesta, un poll, para que puedan ayudarnos a mejorar en próximas ocasiones y que nos compartan su percepción sobre la primera sesión de creación de bots en Túnel. Ok. Carlos, si quiere, vayas dando las conclusiones mientras que la gente va votando y luego vemos los resultados. Bien. Bueno, digamos que un punto importante aquí y alineado con las respuestas que estamos empezando a ver en el poll es que este es solo el comienzo de un ejercicio que vamos a empezar a hacer de forma conjunta y aquí voy a hablar especialmente de los amigos de Fruana que son nuestros invitados especiales a este workshop.
A partir de ahora, equipo Fruana, vamos a estar acompañándolos en todo el proceso. Y nuestra siguiente actividad va a ser una monitoría. Asumiendo que esta fue como la clase magistral, vamos a saltar muy rápidamente en los próximos días a hacer monitorías, y en las monitorías vamos a tener al equipo encargado del framework pues muy pendiente de todas sus observaciones, de los retos que estén teniendo. Gilbert ponía dentro de la presentación algunas tareas específicas para el equipo Fruana, y esas tareas son importantes empezar a desarrollarlas, porque son las que nos van a permitir empezar a jugar con esto lo antes posible y a resolver los retos que tiene la operación. Entonces, seguido a esta llamada, vamos a empezar a coordinar con, creo que Lina puede ser nuestra interfaz. Vamos a empezar a coordinar estas monitorías, que van a ser sesiones periódicas que vamos a estar haciendo con el equipo, en donde vamos a estar apoyando todo el proceso de creación. Aquí nuestra misión es liberar la construcción de bots encima de nuestra plataforma. Y entre más podamos ayudarlos, vamos a estar mucho más alineados con esa misión. Adicionalmente, vamos a estar compartiendo una buena cantidad de recursos para todos los asistentes, todos los que se inscribieron con su correo. Natalia, que es nuestra líder de comunicación con todas nuestras audiencias, va a estar empezando a compartirles mucha información. Vamos a próximamente tener todo lo que vieron acá en un muy buen repositorio de documentación, donde van a poder ver no solo los detalles de la última versión de la especificación, sino también van a poder ver ejemplos de cómo hacer cosas básicas y cómo salir a probarlas rápidamente. Recuerden que en este momento cualquier empresa que tenga OTunnel puede empezar a utilizar el Bot Framework. De hecho, si ustedes no tienen una empresa creada, si son invitados y no tienen una empresa o una instancia, pueden crear en este momento una empresa en Tunnel rápidamente. Se crean en modo trial, y allí, con los recursos que les vamos a compartir, van a poder también empezar a jugar con sus propios bots. Entonces, el proceso en teoría debería ser relativamente sencillo, pero si llegaran a tener algún tipo de bloqueo o de dificultad, vamos a estar aquí muy, muy pendientes. Y digamos, terminar, estamos bastante bien de tiempo. Queríamos darle las gracias de nuevo a todo el equipo de Fruana por el tiempo. Sabemos que estos son días retadores para todos. A todos por dedicarle este ratico de la mañana del miércoles a Tunnel. También de nuevo, esto es un agradecimiento a todo el equipo de Tunnel, que ha estado trabajando muy duro construyendo esto durante los últimos meses, y que seguimos trabajando en muchos otros frentes que vamos a estar comunicándoles. Pero de nuevo, este es el comienzo. Este es realmente el primero de los workshops que estamos haciendo, de una serie de workshops que vamos a tener en el futuro, en donde vamos a estar explorando diferentes, y vamos a estar profundizando en diferentes, digamos que áreas. Hoy tenemos algunos bots que estamos viendo que son cada vez más genéricos y que pueden ser utilizados fácilmente por todas las compañías. Queremos empezar a compartir eso. Y creo que un buen ejemplo de bots genéricos se da en un momento como el que estamos viviendo con el COVID-19. Desde hace algunas semanas el equipo Tunnel, y voy a terminar contándoles esta historia porque me parece importante compartirla. Desde hace algunas semanas en Tunnel decidimos dedicarnos a apoyar y ayudar a empresas que lo necesiten. Y resulta que después de una convocatoria abierta que hicimos hace algunas semanas, empezamos a recibir solicitudes de hospitales, entidades de salud en toda Latinoamérica que necesitan poder estar en contacto con sus pacientes. Hoy el gran temor que hoy tienen los hospitales es tener que atender usuarios que son sospechosos o que tienen algún tipo de síntoma del virus, y necesitan cada vez más canales de comunicación instantáneos para poder estar en contacto con ellos donde estén, en sus casas, en cuarentena, comunicarse con sus familiares si es que están ya hospitalizados los pacientes, en fin. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo este framework nos ha permitido construir bots que hoy son fácilmente replicables, lo que decía Miguel al comienzo, bots que son fácilmente usables por múltiples entidades. Hoy tenemos, por ejemplo, un
un bot de autodiagnóstico de coronavirus que está siendo usado por más de 7 entidades diferentes a lo largo de toda Latinoamérica, desde alcaldías, gobernaciones, pasando por hospitales de municipios y hospitales quizás mucho más grandes de ciudades. Entonces, es interesante cómo este es un buen comienzo y todo esto queremos empezar a compartirlo cada vez más. Natalia es nuestra voz hacia el mundo, y ahora tenemos esta nueva audiencia que son ustedes, que son las personas que trabajan en equipos de desarrollo, que están todo el tiempo resolviendo retos y problemas técnicos muy importantes para sus empresas. Y queremos que a partir de ahora empiecen a contar con Túnel como una herramienta sobre la cual pueden empezar a construir. Yo creo que con eso termino de este lado, Natalia, y de nuevo gracias a todos por la asistencia. Claro que sí, bueno, con los comentarios de Carlos y nuevamente poniéndome a disposición de todos y todo el equipo Fruana, doy por terminada el primer workshop de construcción de aplicaciones conversacionales con Túnel. Espero poder verlos pronto y que podamos volver a reunirnos en un espacio como este en el futuro. Gracias a todos por su asistencia el día de hoy. De mi lado también, muchas gracias y bueno, hasta luego. Con eso cerramos el evento. Muchas gracias. Se cuidan mucho. Buen día.